Escuchemos lo que tiene para contarnos Orlando Calles Zamudio y su conferencia La Paz en tiempos de crisis. Comencemos. Todos nosotros sabemos la importancia que tiene en este momento que podamos llegar a encontrar eso que se llama la armonía de la humanidad. Cuando hablamos de la paz en los tiempos de crisis, nosotros tenemos que entender realmente cuáles son esas crisis. Y la crisis por la cual está pasando en este momento la humanidad es una crisis de pérdida de valores en el ser humano, en todos los estamentos de la sociedad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos realmente entender? Que podamos salir de esa crisis. Ustedes ven que hoy día se está presentando lo que es eso que se llama la depresión. Ahí, eso está prácticamente, bueno, es una enfermedad que también la denominan el estrés. Todo lo relacionado con el comportamiento de una persona de una manera emocional a nivel negativo. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Qué es lo que está pasando realmente? En esa persona que en un momento determinado entra en un estado depresivo, es porque esa persona se está olvidando de sí mismo. Eso es lo que está sucediendo. Y entonces empieza a pasar algo muy delicado, que empieza a esperar más de los demás que de sí mismo. Y entonces ahí es donde viene el conflicto. Y quizá entonces la paz de la que nosotros queremos hablar justamente es esa paz primero que todo individual, la que se necesita encontrar. Desde ya vamos a decirles a todos ustedes que la paz no es de masas. La paz no la vamos a lograr a nivel de grupos X. La paz la tenemos que lograr primero individualmente. La búsqueda de la paz, ella tiene que tener un camino diferente, que es el que plantea la gnosis. La palabra gnosis significa sabiduría. La pueden buscar en el diccionario como un término para definir. Ahí encontramos que es sabiduría, ¿pero de qué? ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de nosotros, especialmente en tres ambientes o escenarios. El primero, en el ambiente físico. ¿Por qué el hombre hoy día se vuelca muchas veces a tener un afán de conseguir cosas y no le importan los medios? No importa de qué manera va a conseguir cosas en la vida materiales, porque lo que le interesa es solamente luchar por lo físico. Todos nos estamos levantando en las mañanas a eso, a buscar solamente el sustento físico, ya sea para comer o ya sea para vestirse. Y se lucha y la persona se envejece en eso, y hasta entonces inclusive se mete en problemas, porque busca es eso. Pero el escenario desde el punto de vista de lo que queremos estudiar, si el hombre se pusiera a conocer bien su cuerpo físico a fondo, que sepa qué está sucediendo en este momento, por ejemplo, que nos tengamos claro qué está sucediendo con nuestro hígado, por ejemplo, con nuestro páncreas. Entonces, la primera violencia que hay que acabar, a ver si de pronto nos ponemos en contexto y ustedes me entienden, la primera violencia que hay que acabar es con nosotros mismos. Yo les pregunto a todos ustedes hoy, ¿alguna vez ustedes se han intentado suicidar? Y entonces la respuesta que uno da, no, ¿cómo le ocurre? Yo nunca he hecho eso. Pero cuando una persona perdió su conciencia consumiendo alguna sustancia de cualquier tipo y perdió su conciencia total, ese día intentó suicidarse. Lo que pasa es que no se murió, porque perdió su conciencia. Entonces el primer mensaje que queremos darles, la primera paz que hay que encontrar es no seguir dándole duro a nuestro cuerpo. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Profundizar en el conocimiento de qué es realmente el cuerpo. La paz es algo inmenso, extenso, infinito. No es algo formado por la mente. No puede ser el resultado de un capricho ni el producto de una idea. La paz es una sustancia atómica que está más allá del bien y del mal. Una sustancia que está más allá de toda moral. Una sustancia que emana de las entrañas mismas del absoluto. Esto es muy profundo. ¿Cómo podemos nosotros encontrar realmente entonces esta definición cuando es alguien que realmente ¿qué es ir más allá del bien y del mal? El enojo, la ira, es lo que lleva a la violencia. Cuando una persona se ve enfrentada a otra persona, por alguna razón. Entonces resulta de que, si lo estudiamos desde el punto de vista de la psicología gnóstica,
encontramos que está dividida en 3 clases de cólera. La cólera del ánimo, ¿cuál sería esa? Yo creo que a todos nos ha pasado cuando la persona está incómoda por algo y cambia de color. Sus ojos se le ponen rojos. Luego encontramos la corporal, que es cuando la persona tiene algo en la mano y entonces está incómodo. ¿Y qué hace? Tira las cosas, o empieza a dar con sus pies en el piso, o es capaz inclusive de reaccionar violentamente hacia otro. Y la tercera es la cólera de la lengua, que es cuando la persona ya ¿qué hace? Insulta. Que una persona sea capaz de que si le dicen algo que no le gustó, que pensó que no era de buen tono, que ahora vamos a hablar un poco también de eso, pues que se haga un análisis y se dé cuenta de esa persona que simplemente al sentir esto se está descontaminando y va a generar una violencia en su casa. Entonces, estas 3 clases de cólera, ¿qué nos producen? Nos producen una esclavitud psicológica hacia los demás. Si una persona lograra encontrar esa paz que está en su interior, porque la paz no está en un lugar, la paz no está allí en un determinado lugar. Puede ser que encontremos lugares armoniosos, pero si la persona no lleva paz en su interior, así esté en el campo, así esté lleno de flores, no la va a hallar. Entonces, la profundidad que tiene el estudio que estamos haciendo de la paz, y que algún día alguno de nosotros pudiera entrar en ese nivel, ya de ahí no vamos a querer salir. Ya de ahí vamos a querer permanecer mucho tiempo en ese nivel, ya que estamos encontrando una riqueza que nos va a permitir a todos hacer ¿qué? Lograr tener una conexión desde el punto de vista objetivo, real. Es decir, como decía la definición de paz, ¿ve? En donde no nos va a importar. Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que ustedes recuerdan a Teresita de Calcuta, ¿se acuerdan de ella? Cuenta la historia que ella alguna vez estaba cerca de un leproso. Ella era una mujer muy caritativa, llena de humildad, y se le acercó a alguien y le dijo: mire, madre, yo no me acercaría a esa persona ni por $1.000.000. La respuesta de ella, ¿cuál fue? Ella le dijo: yo tampoco, porque yo esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo por dinero, lo estoy haciendo ¿por qué? Por amor. Entonces, cuando uno siente eso, y cuando no discriminamos, por eso decíamos ahora, ni el bien ni el mal, ninguno de esos 2 extremos, es una persona que va a tener una paz real. Y es una persona que puede estar en cualquier lugar, por descompuesto que sea. Es una persona que va a permanecer ubicado permanentemente. Cuando yo hablo de no ser bueno y ni ser malo, es que la persona logre encontrar algún día ser justo. Para ser justo tenemos que estudiar la palabra economía. Vamos a hablarla desde 3 puntos de vista. Primera, la economía del centavo. Esto nos hace ser muy conformes. Hoy día hay mucha gente viviendo así y se amaña viviendo así. Y entonces ustedes ven que hay muchas personas en la calle pidiendo una limosna. Y la persona que es caritativa pues la da. Pero ahorita que esa persona se cansó de hacer algo por sus propios medios para pedirle a otra persona, y es lo que les decía ahora, espera más de los demás que de sí mismo. Entonces vive y simplemente ese día consiguió para comer y se acostó, y al otro día sigue la vida. La segunda economía es la que el sistema nos ofrece y la que nos divide, la que nos dice que estos son ricos y estos son pobres. Y entonces el pobre cada vez quiere ser más pobre, porque no lucha por sí mismo, que es lo que le estamos tratando de decir. Y lucha muchas veces en ese estado de pobreza que piensa que está, entonces se vuelve violento, porque como que necesita conseguir las cosas, entonces utiliza cualquier medio para eso. Pero cuando nosotros entendemos que no debe de ser así, que no es el camino, entonces ya sería la tercera clase de economía, que la llamamos cósmica. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que sabe servir, y aquí les quiero hacer una reflexión, cuando hablamos de servicio, es aquella persona que diariamente, y quiero darle este mensaje a ustedes, queridos amigos, hay que preocuparnos un poco cuando a usted no lo busca una persona, en una semana nadie lo busca pedirle un favor.
Si a usted no lo buscan para pedirle un favor, es muy grave. Porque ¿qué está pasando con esa persona? Esa persona no está siendo teniendo en cuenta para eso, para servir. Y si nosotros ni siquiera para eso servimos, para hacer un favor, y se puede pasar un mes, se pueden pasar 2, y a veces el año, donde usted simplemente se sirve a usted mismo. Entonces, ¿cómo somos justos? Cuando la persona logra hacer que lo que tiene lo comparte. Cuando la persona se da cuenta de que si el otro tiene un punto de vista diferente, pues simplemente lo respeto. Y simplemente me toca escucharlo, pues lo escucho. Por eso hablar de ser justos es hacer un análisis, es hacer una reflexión de que lo que haces en el día, si estás siendo verdaderamente justo el desarrollo de esa actividad que estás haciendo, o simplemente te estás beneficiando tú. Solamente eres tú el que está siendo beneficiado. Entonces, cuando hablamos de ser justos, esto va a generar armonía, porque estamos con el tema de la paz. Y entonces no va a haber un conflicto, porque estamos siendo simplemente atendiendo a lo que debe de ser. Siempre me gusta mucho concluir con estos 3 aspectos. Primer consejo en la vida: nunca tomes un atajo, vete siempre por el lugar que debe de ser. Segundo consejo: no te metas en lo que no te importa. Este es muy importante. Y tercero, no creas todo lo que te digan, porque hoy yo les estoy tratando de manifestar a ustedes que a través del conocimiento gnóstico, porque esa es nuestra conclusión, volvemos a encontrar la paz que se ha perdido. Y vuelvo y les digo, la paz no es asuntos de tratados, no es asuntos de reuniones, no es asuntos de firmas. La paz la vamos a encontrar nosotros individualmente primero. Si la sentimos y la ofrecemos, volverá la paz al mundo. Antes no.